principales ideas de la filosofía. Estética. La estética es el estudio filosófico sobre lo bello y sobre el arte. Si bien la palabra arte implica la idea de belleza, en realidad estos dos términos son muy diferentes. ¿Se puede afirmar que el Guernica de Picasso es bello? Posiblemente no nos pondríamos de acuerdo. No obstante, la mayoría coincidiría en declararla una obra de arte. La pregunta entonces es, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, creo que en términos generales la filosofía del arte se ocupa de lo que es una obra de arte, de lo que hace que algo sea una obra de arte, y de las diferencias entre las obras de arte y todo lo demás. Al menos allí es donde debemos empezar. Y eso sucede inevitablemente con la mayoría de los temas filosóficos. Para conocer los orígenes del estudio sistemático del arte, debemos remontarnos al siglo V a.C. En Atenas, el gran filósofo Platón enseñaba que la verdadera naturaleza de las cosas efímeras del mundo es su idea. Los triángulos que puedo trazar en la arena no son más que copias imperfectas de la idea perfecta de triángulo. Las ideas superan lo sensible y solo pueden captarse por la razón. Sin embargo, hay una idea que manifiesta la razón a través de los sentidos. Es la idea de belleza. Existe una belleza por la que todas las cosas son bellas. En el banquete, Platón argumenta que la manifestación bella atrae a quien la ve. A tal atracción la llama Eros, el dios griego del deseo. Impulsado por la atracción erótica de lo bello, el filósofo trasciende la visión de lo que es bello y supera el mundo sensible para alcanzar la contemplación de la idea pura de belleza. La reflexión platónica sobre la belleza no tiene en cuenta la función que el arte podría cumplir en la estética. En realidad, Platón tiene una pobre opinión de artistas y poetas. Platón no escribía sobre la estética en cuanto que no escribía sobre el arte, sino sobre el entretenimiento popular de su época. Porque la tragedia griega, como la novela en el siglo XVIII, era el entretenimiento popular. Y las razones que daba para tomar la tan polémica decisión de marginarla completamente de la gran ciudad de la República eran fundamentalmente tres. Confunde lo auténtico con lo falso, y uno termina creyendo que cosas totalmente falsas son lo verdadero. Representaciones totalmente falsas sobre la virtud son la verdadera virtud, el éxito, la grandeza o el coraje o lo que sea. Sirve fundamentalmente para representar solo asuntos infames y violentos. Después de todo, dice, una buena persona es bastante aburrida porque no cambia mucho. Y por último, es capaz de influenciar incluso al mejor de nosotros para actuar en la vida real de una manera de la que realmente nos avergonzaríamos si no nos hubiésemos expuesto al arte. En la República,
Platón explica su concepción del arte como una traición a la idea. Al copiar la realidad, el artista copia una copia, ya que el objeto sensible ya es una copia de su idea. Lo bello en sí no es este objeto ni aquel otro, sino algo que les comunica su propio carácter. Platón desconfiaba de los poetas porque creía que solían hablar sobre cosas que no podían conocer verdaderamente. Para una buena sociedad sería mejor que no haya ninguno de ellos. En todo caso, no se les debería asignar la tarea de educar a los jóvenes. Al fin y al cabo, creo que pensaba que los filósofos eran quienes debían hacerlo, ya que supuestamente ellos eran los que sabían cómo diferenciar la realidad de la ilusión. Aristóteles, discípulo de Platón, escribió La Poética, uno de los libros más influyentes en la teoría del arte de todos los tiempos. Para muchos, la poética constituye una refutación a la crítica que Platón hace al arte, ya que, según Aristóteles, provocar emociones fuertes, tal como la compasión y el miedo, era bueno para los atenienses. Creo que la poética, si bien es una obra sumamente importante y magnífica, es realmente muy simple. Lo que dice es, las obras tienen principio, medio y fin. No pueden ser ni demasiado largas ni demasiado cortas. Es mejor si tienen un final feliz que si no lo tienen. Es mejor si sus personajes son creíbles que si no lo son. Lo que él está haciendo aquí es darnos los principios elementales que demuestran que una obra puede ser escrita bien o mal. Porque Platón había argumentado que escribir poesía no es un arte, que el poeta solo sabe cómo imitar la apariencia de un general, de un marido o de un niño. Pero además de saber cómo imitar la apariencia de estas cosas, o tal vez no hacerlo, es necesario aprender los principios sobre cómo componer una obra. Es por ello que la poesía es un arte, que es justamente lo que Platón había negado, al decir que los poetas solo trabajaban impulsados por la inspiración y sin saber lo que hacían. A diferencia de Platón, Aristóteles no habla de la idea de belleza pura, sino que analiza una forma artística específica, la tragedia. Las formas supremas de lo bello son la conformidad con las leyes, la simetría y la determinación o delimitación. De su análisis de la tragedia, Aristóteles deduce reglas de composición. La más famosa es la regla de las 3 unidades: unidad de acción, de tiempo y de lugar. La unidad de acción implica que la tragedia debe representar una sola acción sin tramas secundarias, y que cada etapa de la acción debe ser la consecuencia inevitable de lo que sucedió previamente. En cuanto a la unidad de tiempo, la trama no debe exceder las 24 horas. Y finalmente, la unidad de lugar consiste en que todo debía ocurrir en la misma localización. Pero, ¿qué pasó en la Edad Media? En el Medioevo no hay una estética propiamente dicha. En este periodo, lo bello es absorbido por una fascinación arrolladora por la dedicación a Dios. La teoría del arte fue reformulada meramente como técnica. La estética neoclásica comienza a plasmarse en pleno Renacimiento a medida que los grandes pensadores de la antigüedad fueron redescubiertos y su obra fue traducida. Los preceptos medievales comenzaron a quebrarse en el siglo XV
cuando el arquitecto italiano Leone Battista Alberti plantea que la belleza es armonía y perfección. La belleza se establece al someter la obra a las leyes estéticas objetivas que rigen todo arte, y por lo tanto está más allá de la subjetividad de los gustos. La primera de estas leyes es el principio del orden formal. La estética neoclásica será entonces una estética de las proporciones, de la simetría, de la armonía y del orden. Las bases de la estética, como se la estudia en la actualidad, surgieron en Inglaterra en el siglo XVIII durante un período de notable actividad intelectual. Aquí encontramos el primer sistema moderno de arte, según el cual las artes se mantenían unidas a través de la imitación de la naturaleza. Aquí también encontramos la primera formulación de desinterés estético, es decir, la idea de que existe una actitud especial de desinterés hacia los problemas prácticos, la cual es esencial para valorar el arte. Los artículos de Joseph Addison, que conforman la obra Los placeres de la imaginación, marcan el comienzo de la teoría estética moderna, y la obra de Francis Hudson, Investigación sobre la belleza, el orden, la armonía y el diseño, constituye el primer tratamiento sistemático filosófico sobre el tema. La moral ocupaba un lugar principal en la obra de Hudson y de su contemporáneo Anthony Ashley Cooper, conde de Shaftesbury. Shaftesbury consideraba que no se da un verdadero goce estético si éste no proviene del bien, ni un verdadero placer moral si no incluye lo bello. Lo bello y lo verdadero son una sola cosa. El origen de todo lo bello y todo lo bueno es Dios, puesto que toda armonía es signo del orden divino. Hudson coincide con Shaftesbury en que el sentido moral es innato, pero también cree que el sentido, tanto de la belleza como de la armonía, viene dado en el ser humano. Hudson supone que la percepción de la belleza y de la armonía no proceden meramente de los sentidos externos, sino de un sentido interior que registra el fenómeno de la belleza. Para que haya experiencia estética, el espectador u oyente debe tener cierto grado de conocimiento y tener una sensibilidad refinada. Pero si bien estas características son necesarias, no son suficientes. El sentido interior de la belleza es innato y espontáneo. Las ideas que la belleza y la armonía provocan en nuestra alma nos placen necesaria e inmediatamente, igual que las otras ideas sensibles. En plena Ilustración y bajo el dominio del racionalismo más extremo, el pensador alemán Alexander Baumgarten observó que el arte y la belleza pertenecen a una zona intermedia entre la sensibilidad y la razón. El arte, como la luz del alba, guía al hombre desde la oscuridad de lo meramente sensible hacia el conocimiento propiamente racional. En la actualidad, Baumgarten es mayormente recordado por haber acuñado el término estética, como así también por su influencia sobre Immanuel Kant, un brillante profesor prusiano de filosofía que revolucionó el ambiente filosófico. Kant se ocupó del tema en la primera parte de su obra Crítica del Juicio, donde desarrolló su propia teoría del arte y del gusto. En otra obra seminal, Crítica de la Razón Práctica, Kant examina la acción humana y desarrolla las nociones de necesidad y libertad, y concluye que en la medida en que esos dos ámbitos, el de la naturaleza y el de la libertad, estén separados, el hombre queda desgarrado como ciudadano de dos reinos. Kant proclama que es la experiencia estética la que permite reconciliar el determinismo de la naturaleza con la libertad de la moral humana. La experiencia estética no está limitada ni por la ley natural ni por la ley moral.
En ese espacio de juego, la sensibilidad y la razón se reconcilian mediante la imaginación. En la crítica del juicio, Kant dice: en una pintura o en un poema no existe casi nada que no pueda ser tratado como algo bello. La guerra, las furias. Él enumera todo lo que puede presentarse como algo bello, aunque en la realidad sea bastante feo. Y dice: lo único feo que no puede embellecerse es lo desagradable. Fascinante. Tal vez no haya desarrollado este tema, pero creo que tenía una teoría psicológica sobre la belleza, en la que el placer y lo desagradable provoca dolor, en tanto que es la naturaleza misma de lo desagradable lo que queremos hacer desaparecer, sacar, escupir, vomitar. Es muy interesante. También dice que la verdadera antinomia está compuesta por lo bello y lo desagradable, y no por lo bello y lo feo, ya que lo feo puede embellecerse. Este tema sí lo desarrolló en un libro anterior. Uno de los aspectos novedosos que introduce Kant, contrasta Pluto con Baumgarten y la escuela racionalista, es su noción de que el juicio estético no obedece una regla, sino que, como dice Hudson, se basa en un sentimiento. Si bien todos los juicios sobre lo bello son subjetivos, ya que se basan en un sentimiento, este puede ser un sentimiento compartido. No obstante, como se basan en un sentimiento, no hay principios que los determinen, y por lo tanto no puede haber una ciencia exacta de lo bello. Kant estaba absolutamente en lo cierto cuando dijo que el juicio del gusto, decir esto es bello, no está regido por conceptos, por lo cual no se puede hacer una descripción que sugiera que el objeto es bello. No es posible decir: es blanca y simétrica y tiene un aspecto peculiar, y su doncella está a su lado en la cama, por lo tanto es bella o es bello. No se puede hacer eso. Pero el motivo no es que bello sea un concepto peculiar como él pensaba, sino porque el juicio del gusto no es una conclusión. Es una hipótesis, o mejor dicho, una suposición sobre lo que va a suceder cuando uno pase tiempo con este objeto. Pero, como dije, no se puede decir de antemano qué es lo que va a suceder. Es por eso que me gusta pensarlo en función de lo que dijo Stendhal, al definir la belleza como una promesa de felicidad. Es una promesa que no es necesario cumplir, o peor, que puede cumplirse y puede ser decepcionante, o peor aún, que puede cumplirse y ser perjudicial para uno y uno no lo sabe. Kant afirma que lo que causa satisfacción en el juicio estético es la forma pura que se experimenta en una contemplación desinteresada. Kant retoma la valoración del artista como creador, originalmente formulada por Addison en Inglaterra en el siglo XVIII, inspirado por el Tratado sobre lo Sublime de Longinus y la fórmula de un modo sumamente influyente y original. La noción de Kant del artista genio sostiene que el artista es considerado no como artesano hábil, sino como individuo excepcionalmente sensible y superior. Es en la obra del genio, en la obra del artista inspirado, donde la naturaleza muestra su cara oculta. A través del genio, la naturaleza proporciona reglas al arte. A fines del siglo XVIII, Friedrich von Schiller retomó y amplió las ideas de Kant. Schiller articuló su propuesta de una educación estética entendida como formación de un hombre plenamente libre. Schiller sostiene que el arte hace al hombre más humano,
y es la condición necesaria de cualquier orden social que no pretenda basarse en la coerción totalitaria, sino en la libertad racional. Cuando cultivamos nuestras facultades estéticas, cultivamos nuestras facultades morales. Tanto así que la educación estética hace superflua una educación moral. La teoría kantiana del genio tendrá gran importancia en la formación del romanticismo, cuya principal característica puede encontrarse en la relevancia dada a la figura del artista. Los románticos consideraron al talento personal como un valor en sí mismo y lo tomaron como algo innato. Como Kant, creían que no había academia en el mundo que pudiera enseñar a crear una obra maestra. De esta manera, el culto del genio individual y anticonvencional que había empezado con los filósofos ingleses del siglo XVIII ocupó un lugar principal en la estética. En el siglo XIX, solo unos pocos hubieran dudado en afirmar que la concepción romántica era la última palabra en estética. El filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, en sus lecciones de estética, dictadas entre 1817 y 1829, distinguió tres edades en la historia del arte: el arte oriental o simbólico, que se expresa mediante alegorías, el arte clásico y el arte romántico. Hegel alega que mediante el arte, el hombre expresa claramente lo que es y lo que puede ser. En el arte, lo material resulta esencialmente espiritualizado, y el arte romántico corresponde a la plenitud de tal espiritualización. La obra de arte no existe solo para la intuición sensible como objeto sensible, sino asimismo para el espíritu. Lo bello se determina como la apariencia o el reflejo sensible de la idea, del absoluto. Creo que el libro más importante de Hegel fue Estética. El propósito de Estética es argumentar que el arte ya no es necesario, que en realidad está llegando a su fin. Era adecuado para una cierta época en que los seres humanos, antes de que la filosofía se volviese lo suficientemente fuerte como para abordar el tipo de preguntas que el arte puede abordar, Hegel tiene esta maravillosa idea en el mayor interés del espíritu, esas son sus palabras. Que el arte podía presentar los valores que definen la vida humana en representaciones simbólicas, en estatuas, en imágenes. Y los seres humanos dependían mucho de las imágenes para aprender el significado de la vida. Después de todo, Hegel llegó a un punto de la historia de la cristiandad en que todo el esfuerzo de la Iglesia consistía en presentar sus enseñanzas de manera muy realista. Y Hegel pensaba que habíamos llegado a un punto en que ya no necesitábamos al arte, como si fuera un área que perteneciera a la infancia de la humanidad. Al presentar la dialéctica histórica del arte, Hegel la concibió como un proceso completo y no abierto a futuros despliegues. El arte romántico es la culminación de esa evolución y no cabe esperar avances ulteriores. Hegel representa un punto de inflexión en la estética porque rechaza la teoría del arte como representación. Por ejemplo, que el arte imita la naturaleza y facilita el camino para la aparición de las teorías del arte como expresión que predominarán en el siglo XX.
En la misma época en que la reflexión estética de Hegel alzaba vuelo, otro filósofo alemán, Arthur Schopenhauer, ubicó al arte en el centro de su propio pensamiento. Influido por el hinduismo, Schopenhauer plantea que el mundo es solo un tejido de apariencias urdido por nuestro intelecto. La realidad es en sí solo voluntad de vivir, que late en lo más profundo de todo lo que hay, no solo en los seres orgánicos, sino incluso en la naturaleza inanimada. Esta fuerza ciega, este impulso de ser, se nos revela en la contemplación artística. La música, sobre todo, encarna la voluntad misma en su ímpetu y energía incesantes. Para Schopenhauer, como para ningún otro filósofo, la música era la máxima expresión de las bellas artes, el arte romántico, el arte del siglo. La teoría de Schopenhauer sobre la música como encarnación de la voluntad fue una de sus más importantes contribuciones a la reflexión estética. Si los animales y los seres humanos son el objeto de representación y contemplación estética, entonces el placer es la comprensión objetiva de estas ideas, que son las revelaciones más claras de la voluntad. Schopenhauer influyó en los primeros pasos del filósofo, poeta y filólogo alemán Friedrich Nietzsche. Nietzsche rechazó el pesimismo de Schopenhauer y reinterpretó a la voluntad como voluntad de poder. En su obra El origen de la tragedia, Nietzsche afirma que el arte es un gran sí a la vida, más allá de lo lógico y racional. El arte, dice Nietzsche, consta de dos principios, el apolíneo y el dionisíaco. El apolíneo remite a Apolo, dios de las imágenes nítidas que aparecen bajo la luz solar y de las imágenes borrosas del sueño. Se lo asocia a lo visual, lo figurativo, lo imaginario. En las artes plásticas predomina lo apolíneo. Es un principio de alegría, de purificación a través de la imagen. El principio dionisíaco del arte remite a Dionisio, el dios de la embriaguez. Se lo asocia a la disolución del yo, a la pérdida de límites, al delirio. En la poesía lírica y la música prevalece lo dionisíaco. Es un principio de goce donde desaparece la individuación para sumergirse en la voluntad universal. Él creía algo muy interesante, que era que ambas tendencias o aspectos de la naturaleza humana se combinaban en lo que él denominaba la mayor expresión artística del mundo, a saber, la tragedia griega ateniense, que representa a lo dionisíaco en el coro, que está presente allí como un grupo que baila, canta y comenta la acción, y luego en la acción en el escenario, que siempre se desarrolla en función de personajes individuales, y cuya historia central, según Nietzsche, gira en torno al héroe individual, que intenta hacer más que lo que un individuo es capaz de hacer. Se destruye en el proceso, pero no obstante lo celebra, ya que de cierto modo es inevitable que los grandes seres humanos traten de hacer precisamente eso. En todo arte se produce la combinación y síntesis de ambos principios. El estado espiritual propio del arte es mitológico. El aporte de Nietzsche no es tanto la elaboración de una estética sistemática, sino una invocación de ese estado espiritual sagrado, festivo, mitológico. Solo el arte puede reemplazar a las antiguas mitologías. Y así llegamos al siglo XX. El problema más acuciante y persistente que enfrenta la estética contemporánea es la noción misma de arte. En la primera mitad del siglo, la visión dominante fue la que se conoció como la teoría del arte como expresión.
cuyo defensor más famoso tal vez sea León Tolstoy, y que fuera formulada definitivamente en 1938 por el filósofo de Oxford, Robin George Collingwood. Esta teoría afirmaba que el arte es la expresión de un sentimiento, definiendo expresión y sentimiento de distintas maneras. En la segunda mitad del siglo XX, los filósofos se impacientaron por las definiciones predominantes de arte, en mayor medida por la presión que los artistas vanguardistas depositaron en estas teorías, quienes se negaron a producir objetos que correspondieran con dichas definiciones. En respuesta a esto, algunos se volcaron hacia la nueva filosofía del lenguaje, promovida por Ludwig Wittgenstein en su influyente obra Investigaciones filosóficas, publicada por primera vez en 1953. ¿Creen ustedes que yo tengo una teoría? ¿Creen que estoy diciendo qué es esto y aquello? Yo describo, doy ejemplos. Para estar en claro acerca de las palabras estéticas, ustedes tienen que describir modos de vida. Desde su cátedra en la Universidad de Cambridge, Wittgenstein desarrolló su revolucionaria teoría sobre los usos del lenguaje. Para entender una palabra, hay que atender a sus usos habituales, porque ella no es nada fuera de esos usos. Por ejemplo, no existe una verdadera esencia de fruta, como querría el platonismo. Lo que hay es una serie de entidades como manzanas, ciruelas, naranjas, que tienen algún aire de familia. El aire de familia justifica que se les dé una denominación común, la palabra fruta. Sostengo, pues, que la propia naturaleza aventurera y expansiva del arte, sus constantes cambios e innovaciones, hacen que sea lógicamente imposible determinar un criterio de definición. En 1956, el filósofo Maurice Bates retomó la noción de aire de familia postulada por Wittgenstein y la aplicó al arte, afirmando que no hay condiciones necesarias ni suficientes para que algo sea considerado una obra de arte. Lo mejor que puede hacerse es identificar un conjunto formal de semejanzas. Como las formas artísticas no son estáticas, ninguna teoría del arte es realmente posible, y los intentos por llegar a una definición de arte deben abandonarse. En lugar de preguntarse por la naturaleza y la esencia del arte, es más útil analizar su función y el tipo de ideas que representa. La argumentación de Bates justifica que, por ejemplo, el artista plástico Marcel Duchamp exhiba como arte un mingitorio sacado de su contexto práctico habitual. Si el concepto arte deriva de los juegos lingüísticos en que esa palabra es empleada, es arte lo que así llamemos, sea lo que sea. La teoría institucional del arte llegó a una conclusión similar. Su mayor exponente fue George Dickey, quien propuso fundamentalmente que una obra de arte podía ser cualquier cosa que la institución del mundo del arte considere como tal. Se abre un mundo de posibilidades de experimentación artística. El siglo XX se caracterizó por la fuerza y originalidad de sus vanguardias. El dadaísmo, el cubismo, el surrealismo, el pop art y otros movimientos exploraron la forma y la materia de lo artístico. La idea de belleza fue casi olvidada. Podría decirse que la belleza estuvo fuera del tapete durante mucho tiempo. Nadie hablaba sobre ella en la década del 60.
Creo que fue muy interesante que desapareciera no solamente del discurso filosófico de avanzada sobre el arte, un grupo de filósofos analíticos, Richard Wollheim, George Dickey, uno o dos más y yo, nunca hablábamos sobre la belleza. Y yo particularmente consideraba que era bueno que no lo hiciéramos. No creo que nadie supiera cómo abordarla, pero no parecía ser necesario cuando estaba elaborando este tema. Y no desapareció solamente de la filosofía, desapareció del arte por completo, ya que a fines de la década del 60 existía el consenso generalizado de que una obra de arte podía tener el aspecto que quisiera, con lo cual no debía ser necesariamente bella. No quiere decir que no pudiera serlo, sino que la belleza ya no era condición necesaria. Entonces desaparece del arte porque el arte está evolucionando y ampliando sus metas. Y desaparece de la filosofía porque cualquier filósofo que estuviera al tanto de lo que estaba sucediendo advertía que no había lugar para ella en la definición. Al no imitar la naturaleza ni someterse a pautas fijas o modelos previos, la obra de vanguardia rápidamente genera encendidas polémicas. Experiencias anticonvencionales como las de Andy Warhol, John Cage y otros artistas vanguardistas están aceptadas hoy en día como parte de la cultura popular. No obstante, no debemos olvidar que en la segunda mitad del siglo XX representaron un quiebre revolucionario. Cage fue profundamente revolucionario cuando en 1952 presentó una pieza para piano famosa denominada 4 minutos y 33 segundos, en la cual el pianista se sentaba frente al piano, cerraba la tapa, contaba los compases que había para el primer movimiento, la abría nuevamente, había 3 movimientos o 4, no recuerdo, pero eran 4 minutos y 33 segundos. Y lo interesante de esos 4 minutos y 33 segundos era que no había silencio, sino nada de lo que uno podría identificar como un sonido de piano. Había más bien todos los otros demás sonidos, toses, bostezos, eructos, bocinas de autos que pasaban por la calle, el sonido de los pájaros, todo lo que uno simplemente borra de la experiencia artística. En la pieza de Cage, esa es la experiencia artística y eso es muy profundo. Hubo un poco de revuelo cuando presentó la pieza por primera vez, porque el público esperaba escuchar a Cage tocar el piano. Pero Cage se sentó y escuchó al mundo. Muy interesante, muy interesante. En especial en la década de los 60, todo cambió muy radicalmente. Ya he escrito varias veces sobre esta experiencia tan fuerte que tuve cuando fui a la exposición de Andy Warhol en la Galería Stable, ubicada en la calle 74 Este de Nueva York. Era un espectáculo del cual todos hablaban. ¿Has visto el espectáculo de Warhol?, decían todos. Marcaba el ritmo del mundo artístico. No era posible seguir adelante sin haberlo visto. Entré a la exposición y allí estaban todas estas pilas
de lo que parecían ser cajas de supermercado. Ya he escrito sobre la caja de jabón Brillo Box, pero estas eran cajas de copos de maíz Kellogg's, de ketchup Heinz, de pizzas Del Monte. Y estaban apiladas muy prolijamente en las dos salas de la Galería Stable, que dicho sea de paso fue incorporada al Museo Whitney, pero que en ese momento era una galería vanguardista muy importante. Fue una revelación para mí, porque fue la primera vez que pude ver cómo pensar filosóficamente sobre el arte. Nunca había sabido cómo hacerlo y no había nada en los libros que pudiera habérmelo enseñado. Y aquí estaba esta pregunta lista para hacerse. Y estaban estas cajas en una galería de arte y se las vendía como obras de arte. Y parecían exactamente iguales a las cajas del supermercado, a las cuales no se las consideraba arte en absoluto, sino que eran lo que uno llamaría cosas meramente reales, objetos utilitarios, parte de la vida diaria. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre las dos? Y esa pregunta era para mí algo increíble, que nunca antes podría haberse hecho. Debía formularse desde el interior de la historia del arte moderno. Pero en 1964, 1965, en realidad en la década de los 60 en general, pasó a ser una de las principales posibilidades artísticas. Y para mí fue una de las cosas más interesantes que podría haber imaginado jamás. Poco a poco, el arte de vanguardia fue inevitablemente absorbido por la sociedad de consumo. A principios del siglo XX, se menospreciaba al arte masivo. Hoy no se duda en reconocer como arte al jazz, el cine, la comedia musical, la fotografía, el cómic, el relato de ciencia ficción, etc. Donde sea que uno mire, el arte nos inunda, nos asedia, nos hundimos en arte. Si es que hundirse puede ser considerado como algo positivo. La televisión contiene arte, la música popular contiene arte. La novela, que ahora es considerada como el paradigma de la literatura de alto nivel artístico, era vista en sus comienzos, no más de 250 años atrás, como el peor tipo de arte popular. Coleridge la denuncia diciendo que no se trata de un pasatiempo, sino un tiempo muerto. Dijo, allí donde la novela predomine, la mente humana habrá desaparecido. Y sin embargo, hoy en día se la considera una forma muy prestigiosa y admirable de arte. Y no podemos apartarnos de ella. En 1934, el filósofo estadounidense John Dewey afirmó que la estética se encuentra siempre vinculada a la sociedad como un todo. El arte contribuye a realizar la vida de un pueblo. Este enfoque ha sido calificado de sociologista. El sentimiento en una obra de arte no es una experiencia meramente personal, sino que debe tener un carácter universal. El filósofo alemán Walter Benjamin afirmó en 1936 que el concepto de arte ha sido revolucionado también por los avances tecnológicos, que han permitido acceder a la reproducción ilimitada del objeto artístico. La obra de arte ya no se caracteriza por su unicidad e irrepetibilidad. Un cuadro es único, pero un póster no lo es. Una película se puede proyectar simultáneamente en cientos de salas cinematográficas. Un programa de TV puede ser visto por los espectadores de todo el mundo y puede ser repetido o grabado. La estética se ve obligada a ocuparse de esta nueva realidad
y en particular del poder de la televisión. Creo que actualmente la televisión mundial en general es reconocida como un medio que puede contener arte. No creo que toda la televisión sea arte. Puede ser novedosa, comercial, destinada a vender. Hay de todo tipo. Al igual que pintar no siempre es arte. Se pueden pintar paredes, hacer avisos publicitarios, decorar casas o también hacer arte. Una pintura puede haber sido creada para hacer arte o puede convertirse en arte sin que esa haya sido su razón de ser. La televisión es como la escritura. Algunas obras escritas son literarias, la mayoría no lo son. Parte de la televisión es artística, por así decirlo. La mayoría no lo es. Existen muchos libros al respecto y basta ver la sección de medios de comunicación para sorprenderse por lo que está sucediendo. En cambio, creo que los intelectuales serios no le prestaron debida atención, o si lo hicieron, por lo general la denunciaron en su totalidad o la defendieron de un modo no particularmente útil. Algunos contenidos televisivos son realmente muy buenos, no hay duda sobre ello. Sin embargo, los académicos e intelectuales todavía sospechan sobre la televisión porque suelen considerarla como algo monolítico, una sola cosa que deben o bien aceptar o rechazar en su totalidad. La estética contemporánea involucra al observador en la creación del objeto artístico, requiriendo una nueva sensibilidad, tanto del artista como del público. ¿Qué valoramos en una obra de arte? ¿Será tal vez que provoque en nosotros sentimientos o respuestas cognitivas? ¿O es algo mucho más complejo? Por ejemplo, creo que para valorar una obra de arte no es suficiente decir es magnífica. Valorar una obra de arte no significa simplemente que a uno le guste. Valorarla es vivirla, lo cual implica en un nivel muy elemental, no un nivel altamente filosófico, cambiar los hábitos. Y si usted encuentra una obra de arte que le gusta, usted va a verla, o leerla, o escucharla, o lo que sea. Hablará con otras personas que la hayan visto, o escuchado, o observado, o lo que sea. Leerá diferentes libros, conocerá diferentes personas, irá a diferentes lugares a donde nunca había ido. En otras palabras, cuando le gusta algo de esa manera, usted cambia su vida naturalmente a causa de ello. Y la pregunta es, ¿qué efecto produce a largo plazo? Y muchas personas creen que si el arte se valora, es porque debe producir efectos buenos. Me refiero a efectos moralmente buenos. Los filósofos deberían ayudar a las personas a pensar más claramente. Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado. Volvamos a lo planteado por Barnett Newman. La estética es para los artistas lo que la ornitología es para los pájaros. Creo que las personas en el campo de la estética consideraban que eso es lo que debían estar haciendo. Y Newman diría, aquí está el esteticista y aquí están los artistas. Que es como decir, aquí está el ornitólogo y aquí están los pájaros alineados para que el ornitólogo les pueda dar lecciones sobre lo que es ser un pájaro. Y no se necesita un ornitólogo para eso. El origen del compromiso filosófico con el arte, que hoy denominamos estética, se remonta al origen mismo de la filosofía en la Grecia clásica. En ese entonces, la estética ya estaba involucrada con el artista, la obra de arte y el público. El énfasis puede estar tanto en uno de estos tres componentes por separado como en los tres juntos, creando así una dialéctica intrincada. Así como el arte tiene su historia, la filosofía del arte también tiene la suya. Hemos pasado por los principales momentos de dicha historia y ahora llegamos al final de nuestro recorrido. Pero este es un final abierto, porque la historia de la estética está incluida en la historia de la condición humana, y esta se despliega siempre hacia horizontes ilimitados e impredecibles.